Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y la campaña electoral ha ingresado en un momento muy interesante por varias razones, sobre todo dos. La primera es que las primarias del 9 de agosto, que muchos suponían iban a despejar una cantidad de incógnitas, se iban a clarificar el panorama electoral de la Argentina, no cumplieron con esa misión. Es decir, las incógnitas que estaban planteadas antes de las elecciones primarias de las PASO del 9 de agosto, muchas de ellas siguen abiertas y esperan una resolución. Frente a este panorama, cada candidato está metido en su propio laberinto, está metido en una jugada de ajedrez que tiene que poder resolver. Bueno, lo que vamos a intentar esta noche, en parte del programa, es describir cuál es esa jugada y cuáles son las potencialidades, las dificultades, la trampa en la que cada uno está metido y cómo piensa o qué cosas tendría que hacer para resolverla. El primero, en que está en un gran problema, es Daniel Scioli. ¿Por qué? A ver, Salvador Dalí, el pintor, escribe en su diario íntimo una frase que a mí me gusta mucho por lo exagerada. Él dice: yo carezco de ideas políticas, pero si las tuviera, sería monárquico, porque la monarquía resuelve, dice Dalí, el único, acá está la exageración, el único problema que tiene la política, la sucesión. Bueno, el oficialismo está metido en un enredo sucesorio. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la presidenta tiene características monárquicas, pero no es una monarquía. Para ella, el único candidato posible, ¿sabe cuál es? Cristina Kirchner, y no logró la reelección. Por lo tanto, aquí hay un duelo con Scioli. ¿Cuál es ese duelo? El duelo es que para que Scioli logre los votos que necesita para llegar a imponerse en una primera vuelta o eventualmente en un balotaje, tiene que independizarse en alguna medida de la presidenta. ¿Por qué? Porque la presidenta lo encierra en un termo cuyos votos no alcanzan para llegar a ganar. Claro, no es tan fácil. No es tan fácil a pesar de que tiene un estímulo enorme para hacer esto. Y este estímulo no son los gobernadores peronistas que le dicen, como Gioja, como Urtubey, sepárate o dejá que nos separemos nosotros. El estímulo más importante que tiene Scioli para independizarse de la presidenta es que la economía le está pidiendo, digámoslo más vulgarmente, el mercado, que es la gente, le está pidiendo, que está entendiendo cuál es el problema económico en el que está la Argentina y le exige además alguna señal para que emita alguna idea de solución respecto de por qué se dispara el dólar, respecto de por qué hay alta inflación, respecto de por qué se cae el precio de las commodities, digamos, ¿qué piensa hacer con esa nueva escena que es tan desafiante? Y claro, y él lo tiene todo el tiempo al lado a Kicillof, con el que no deja de aparecer, que le dice: Daniel, el candidato no sos vos, el candidato es el proyecto, es decir, de acá no te podés mover. Es una especie de custodio frente al que Scioli se encuentra atado. Primer problema, ¿esto qué consecuencias tiene? Le voy a contar algunos números de encuestas. En mayo del año pasado, en mayo del 2014, en el universo de gente que decía yo jamás votaría a un candidato apoyado por Cristina Kirchner, en ese universo de gente que no quiere a Cristina, Scioli sacaba el 54% de los votos. Es decir, de la gente que decía jamás votaría a un candidato que apoya a Cristina, él tenía derecho a aspirar al voto del 54%. En octubre del 14 del año pasado pasó a 47. En agosto del 2015, solamente el 26% de la gente que dice yo jamás votaría a un candidato que apoya a Cristina, y obviamente a Scioli lo apoya a Cristina, solo el 26% dice yo votaría a Scioli. El 72% de la gente que dice yo nunca votaría un candidato al que apoya a Cristina, dice no lo votaría jamás. Quiere decir que Scioli ha quedado encerrado en el universo del kirchnerismo. Cuando hace un año
producía un fenómeno que demostraba que era o un genio o un monstruo. ¿Por qué? Porque la gente lo veía como un macrista kirchnerista, como una mezcla de dos mundos que no se cruzaban en ningún lado salvo en él. Bueno, hoy quedó encerrado en el universo de Cristina y no logra salir. Este es el primer problema que tiene el oficialismo y que tiene el candidato oficialista. Usted dice, ¿y por qué no se pelea? ¡Ja, qué gracia! No es tan fácil. Porque él corre el riesgo, peleándose, de perder más votos de los que pierde sin pelearse. ¿Por qué? Porque la campaña se le puede transformar en una torre de Babel, donde lo único que veamos es la confusión de lenguas del oficialismo, donde él dice una cosa, Cristina lo desautoriza, Kicillof dice otra. Para los que tienen memoria o tienen algunos años, Angelov frente a Alfonsín, Duhalde frente a Menem, que tenían la misma cruz, ser candidatos de un oficialismo desprestigiado. Ahora, claro, inciden también las cuestiones personales. Hoy todo este cuadro casi que le ha cambiado la personalidad a Scioli. Los que lo rodean, dice, están con más mal humor que nunca. En general es un tipo muy malhumorado. Casi diríamos como que si estuviéramos frente a alguien con tedio, con aburrimiento, poco divertido. Bueno, ahora está peor, sobre todo desde el que volvió del viaje a Italia, donde tuvo una gran frustración, porque él se fue un miércoles y el viernes pensaba ir por la puerta de atrás de Santa Marta y ver al Papa. El jueves se tuvo que volver por la lluvia. Entonces volvió muy malhumorado, empezó a cometer un error tras de otro, se peleó con Tevez, en vez de defender a los tucumanos se puso a defender al Perovich, quedó atrapado en una pelea de dirigentes, se peleó con los tuiteros. Bueno, finalmente, signo de interrogación sobre su carrera, a pesar de que un íntimo amigo de él, que se llama Florencio Aldre Iglesias, es alguien a quien hay que ponerle la lupa si uno quiere conocer a Scioli. Él lo llama papá. Es el dueño del Hotel Hermitage de Mar del Plata, el dueño del Hotel Provincial de Mar del Plata, que lo consiguió muy fácilmente gracias a quien sería su hijo, Scioli. Florencio Aldre Iglesias ya compró todo el jamón de jabugo necesario para festejar la victoria de su ahijado. Lo tiene en Mar del Plata. O sea que hay optimismo alrededor del candidato, pero no hay optimismo en el candidato. ¿Y básicamente por qué? Porque está planchado en la encuesta y porque el voto no kirchnerista, que antes le resultaba accesible, ahora se le ha cerrado. Problema central de Scioli. Y ahora vamos a otro candidato, Massa. Esta es otra rareza u otro dato no previsto que están presentando las encuestas. ¿Por qué Scioli no crece? Porque el único que está creciendo en imagen, no en votos, es Massa, que tiene más penetración, más capacidad de seducción sobre un margen del voto peronista no kirchnerista que el propio Scioli. Muchos encuestadores dicen que si estuviéramos, no en el 31 de agosto a la noche, si estuviéramos el 9 de julio, es decir, un mes antes de las PASO, hoy Macri estaría preocupadísimo con Massa porque Massa tendría posibilidades de crecer y de superarlo. Hoy tiene un problema Massa, ¿cuál es? Y que el que salió segundo es Macri, y eso le da a Macri un activo visual de creación de expectativas muy importante. ¿Por qué la gente premia en imagen a Massa? Y habrá que ver si en algún momento Massa logra trasladar la imagen que en todas las encuestas, en las del kirchnerismo, en las de Scioli, en las de Macri, en las de Massa, indican que está creciendo en imagen. Habrá que ver si lo traslada a votos. ¿Por qué sucede eso? Porque tiene una campaña más nítida, porque dice cosas, porque tiene un relato y, claro, tiene menos que perder y por lo tanto más osadía. Ahora bien, esto también le genera un problema a Macri, a pesar de que le produce un gran beneficio. ¿Por qué? Porque al retener Massa el voto peronista e impedir que Scioli pase del 38-39% que está hoy, ahí planchado, a 41, 42, 43, Massa le garantiza a Macri que hasta el día de hoy va a haber balotaje. Macri también está en un laberinto. Tiene una gran ventaja, y esta es la tercera novedad que nos dan esta noche todos los sondeos. Hoy en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal le está ganando en algunas encuestas por 3, en otras por 4 puntos a Aníbal Fernández.
Aníbal Fernández es la bestia negra de la elección bonaerense, tiene una pésima imagen, los intendentes peronistas no quieren quedar ligados a él por miedo a que haya un gran corte de boletas que se lo lleve también a ellos. Y si se hubiera dado esa reunión de Scioli con el Papa Francisco aquel viernes que pensaba verlo en Roma, lo que le hubiera dicho el Papa Francisco a Scioli es: me fallaste, yo pensaba que te ibas a imponer un poco más y que ibas a evitar que Aníbal Fernández, que entre otras iniciativas tiene la de despenalizar la droga, algo que a la Iglesia le preocupa mucho, que Aníbal Fernández fuera el candidato. Sobre todo porque fue candidato, según dice Julián Domínguez, haciendo fraude sobre Julián Domínguez. Ahora, claro, que Vidal supere a Aníbal Fernández no quiere decir que finalmente esto se va a traducir en votos. ¿Por qué? Y porque la gente vota presidente y no necesariamente gobernador. Este es uno de los consejos que le dan los asesores de campaña a Macri, que es el tercer candidato. Tenés que hacer campaña no sobre Scioli, sobre Aníbal, y recordarle a la gente que Aníbal es Scioli y contaminar la imagen de Scioli con la imagen de Aníbal. Y además tenés que tener un relato. No alcanza con Facebook, no alcanza con el globo y el color amarillo. Con eso llegaste a 24 puntos, que es la gente que te quiere a vos. Pero tenés que lograr el voto de gente que no quiere al kirchnerismo, que eventualmente no lo quiere a Scioli, pero que tampoco te quiere a vos, Mauricio. Por lo tanto, tenés que lograr un puente conceptual. Tenés que poder decirle a esa gente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hasta ahora eso no lo has logrado. Ese es el desafío de Macri.